Estamos a sábado 6 de abril del año 2024 y vamos a continuar con la serie Las Cruces Recortes de Memoria, con entrevistas, y hoy día tengo el privilegio de conversar con Raquel Herrera y Juan Aravena. Ya les voy a preguntar dónde nacieron, pero ellos tienen un conocimiento del cual muchos queríamos saber, pero que no habíamos podido acceder. ¿Qué pasaba en la casa de reposo? ¿Cómo se organizaba ese centro de salud? ¿Cómo era la actividad? ¿Qué acciones se realizaban? ¿Cómo eran los pacientes? ¿Cómo se les atendía? El doctor Enrique Lago, que fue un personaje muy relevante en nuestro querido pueblo. Buenas tardes. Raquel, voy a partir, siempre se dice que partimos con las damas y me parece lógico. Raquel, ¿cuándo naces tú? Yo nací el 14 de septiembre de 1941. ¿Eres nacida y criada o llegaste de otro lugar? No, llegué. Yo nací en Santiago y viví en Talagante unos años. Ya. Antes de llegar acá. Juan, ¿tú eres afuerino como nos tratan a nosotros o eres nacido y criado? No, nacido y criado en Las Cruces. Nacido y criado con Las Cruces. Sí. Y además eres Aravena por partida doble, o sea, sí, eres parte de esa frondosa, pero no única familia, que tiene muchas ramas y derivadas. Así es. ¿Cuántos hijos tienen en común ustedes? Tenemos dos. Ya, ¿cómo se llaman? Juan se llama Juan Eduardo, el mayor, y Mauricio Esteban, el segundo. Ya. Sí. Raquel, ¿cuándo ingresas a trabajar tú a la casa de reposo? Uy, ya ni me acuerdo ya. El año 50 y... No, después del 60. Después del 60. Tiene que ser después del 60, porque tú me contaste que habías trabajado 16 años. Trabajé en el 60, sería 62, sería por ahí. Sí, por ahí yo creo. Sí. Sí, ya no me acuerdo. Juan, ¿cuándo ingresaste tú a trabajar? Yo ingresé al servicio el 28 de septiembre del 60. Claro, tenemos que entender, para los que están mirando esto, que la Casa de Reposo era un organismo del Ministerio de Salud. Sí. Por consiguiente, ustedes eran funcionarios del Ministerio de Salud. Era el Servicio Médico Nacional de Empleados. Exactamente. Posteriormente, del CERMENA, Servicio Médico Nacional de Empleo. Cuando yo empecé a trabajar también, me tuve que hacer la preventiva. ¿Se acuerdan que así se llamaba el examen? Eso lo hacemos. Los espectadores van a ver que estamos, hay muchos años aquí. Era el examen que se le hacía a los empleados cuando ingresaban a la administración pública. Raquel, háblame un poquito más fuerte, por favor. ¿Qué hacías tú en la casa de reposo? Hacía de todo. Lo que más cuando recién empecé trabajando haciendo aseo. ¿Ya? Haciendo aseo. Después ya me fui perfeccionando y hice muchas cosas, porque empecé con enfermería, por ejemplo, ayudando a la enfermera jefe, que era la señora Selma Becker en esos años, una viejita. Era la que estaba a cargo después del doctor, y ahí ayudando a los enfermos. Después estuve trabajando como nutricionista, porque también había que ahí a los enfermos, ¿eran cuántos enfermos más o menos? Como 40. 40 o más, había que tratar. Entonces era alta pega.
Después tenía que hacer las compras, tenía que hacer todo eso. En varios años estuve trabajando en eso. Claro. También estuve trabajando de jefa, a veces me quedaba. El jefe salía y yo era el que lo reemplazaba. Subrogabas ahí De todo, claro, a cargo de todo. Y así, trabajando, haciendo todo, porque la casa para mí era como mi casa, porque se sabía uno lo que tenía que hacer ahí. Claro. Sí. Y Juan, ¿cuál era tu función en la Casa Reposo? Bueno, lo que hacíamos era igual que Raquel, era servicios menores, le llamaban a hacer todos los trabajos de aseo, todo eso, y de a poco Cuidar los enfermos. sí, después me tocó cuidar los enfermos, el primer piso, segundo piso, comedor, ese comedor que todavía existe, y eso, manteníamos. Después entré a la cocina, a trabajar ahí, primero empecé con las entradas, que era le daban a uno un cargo al tiro. Primero había lavar plato, después olla, y así. Ya. Después hacer la entrada, después los regímenes, y para los enfermos, con una calidad de peso para cada uno de ellos, todo eso. Cada uno tenía una dieta particular. Claro, una dieta particular, entonces tenía que ser bien rígida, por peso. Claro. Y hacíamos todo eso, y la comida que era para los enfermos en general, porque había TBC también, y no solamente corazón, Claro. había TBC también, y entonces había que darle una alimentación diferente, y eso también lo hacíamos, comida con sal, todo eso, y se comía bien ahí, muy bien. Ahí aparece un dato. ¿Cuántos pacientes vivían ahí, llegaban a la Casa Reposo habitualmente? ¿Cuánto en promedio? Bueno, la verdad de las cosas que a veces se lograban más de 200 personas. ¿De 200? Sí, más de 200, porque se da almuerzo el día domingo, se le daba almuerzo a la familia de los enfermos. ¿Alguna vez leí que opinó alguna persona por ahí que las familias venían a verlo los fines de semana? Sí. A los pacientes. Sí. Bueno, ¿cuáles eran las patologías, las enfermedades que llegaban a la Casa Reposo? Raquel. Lo mayor que era enfermo del corazón y tuberculosis. Y tuberculosis. Sí, eso era lo que más llegaba. Claro. Porque teníamos enfermos enyesados, que no se podían mover. Ya. A él le tocaba mucho, al principio, muchos años lavarlos, hacerles el aseo, servirlos en las camas porque no podían levantarse. Claro. Y así podían diferentes trabajos que hacerles, estar pendiente de ellos. Pues. Y otros que también que podían hacer todo, salían a pasear, salían Claro. a caminar. Todo eso era una casa linda, una casa que yo tengo muy bonitos recuerdos de eso, muy bonitos recuerdos. Yo trabajé como 20 años casi ahí, y todo lo que hacía era bueno, era bonito. ¿Cuánto tiempo pasaban los enfermos en la Casa Reposo? ¿En qué periodo? ¿Había un periodo de recuperación o...? Algunos. Ya. Algunos se recuperaban antes, otros después. Habían personas que estaban años. Sí. Años. Ya. Y, por ejemplo, Manuel Sí. Moya, que por los años fuimos hasta amigos. Claro. Y de hecho se compró aquí mismo en Enrique Lago una casa, que hoy en día la vendió la hija. Ya. Y éramos amigos de él. Un tipo bonachón, bien buena persona. Claro. De paciente pasó a amigo. Claro. Pero eso casi todo, teníamos buena relación con los enfermos. Claro que sí.
Yo personalmente, como era joven, era muy ágil y todo, entonces me querían mucho. Me querían mucho porque, Juanito, Juanito, esto, Juanito, necesito esto. Y yo corría. Yo corría, en ese tiempo corría con 16, 17 Por años. supuesto. Corría porque era joven. Había que subir una escala, Sí. pero yo estaba allá arriba, ya. ¿Cuántas habitaciones tenía la Casa Reposo cuando operaba con...? ¿Eran habitaciones de varias personas, individuales? ¿Cómo era el hombres y mujeres? ¿Cómo se organizaba eso? Habían piezas para una sola pero poquitas. Y los demás eran para dos enfermos. Para Ya. dos, parece que era lo máximo, ¿cierto? Sí, no, teníamos 3 en algunas partes. O tres. Sí. Y eran- Por ejemplo, el segundo piso eran 3. Ya. Eran 10 piezas. ¿Cuánto? Eran como 10, 11 piezas. Sí. Pero habían una sola, no, dos. Dos que eran Tres. tres La pasadas. 11, la 12 y la Sí. 13 al fondo. Esas eran las 3 que tenían una cama, Ya. porque eran más chiquititas. La otra de 2 y 5 grandes que tenían 3 camas. Ya. ¿Y en el primer piso qué había? Mujeres. Mujeres. Estaba pues separado, hombres, varones en el segundo piso y las mujeres abajo, Ya. en el primer piso. Ya. Atendido por otros compañeros. ¿Cuántas personas trabajaban en promedio? Trabajamos como 20, yo creo. Sí, llegamos a ser como 30. Sí. Había, porque después acuérdate que llegó la señora Olga Thompson, también que era enfermera, se necesitaban 2 enfermeras ya. Y ya, Claro. Porque Y una era nochera. Sí, y la Sarita Hinojosa, no sé si usted, ella era la que hacía noche, Ya. enfermera también, Ya. que tiene una casa ahí en Errázuriz. Hay varios compañeros que, bueno, ya que la mayoría casi se ha ido, quedan poquito aquí. Las personas que trabajaban, ¿eran gente de aquí de Las Cruces o venían de distintos lugares? Distintos lugares. Ya. Pero distintos la lugares. mayoría era las cruces. ¿Ah? La mayoría era de las cruces. Sí, pero... Como por ejemplo, ¿qué nombres recuerdan ahí? José Azócar, por ejemplo, con su señora, tenía casa acá en las cruces. Ya. Pero no eran de las Cruces. Pero no eran de Las Cruces. No eran de las Cruces. Chamelito trabajó en algún tiempo Chamelito, de gaffiter. Sí. Sí. Chamelito también trabajó ahí. Ya. Enrique Cordero, Manuel Cordero, y así Jaime Azócar, mucha gente. Jorgito, ¿cómo se llama? Jorgito. Jorge Aravena también, Aravena. que venía de Chillán y era Aravena. Ya. Con su Tenía señora. tenía un hermano que tenía el mismo nombre mío, Juan Bautista Aravena. Sí. Es demasiada coincidencia. Sí, O sea, como si hubieran pocos arabenas en Las Cruces, llegaron más arabenas de Chillán. ellos venían de Chillán, Sí. sí, San Carlos de Chillán. De San Carlos de Tenía una Chillán. señora que se llamaba, ¿cómo se llama? Trinidad, Trinidad, sí. no sé el apellido. También Trinidad tiene Muñoz. Sí, también tiene familia aquí en el Quisco. ¿No? Claro. A ver, cuénteme, ¿cuáles eran las funciones de ese personal? Hacer servicio menores, Ya. sí, Una parte. una parte, porque, por ejemplo, José ¿cómo se llama la señora de José? Victoria. Victoria. Sí, ellos tenían que ver Victoria cuidaba a las enfermas, haciéndole el aseo y todo eso, sirviendo, y José, el marido, eran los hombres. Ya. También habían varias personas en el comedor, habían 2 personas que atendían el comedor, que eran ¿Ya? Chiquito y Piñeiro. ¿Cómo se llama Piñeiro? Pero siga dando vuelta a eso. ¿Cómo se llama Piñeiro? El flaco Piñeiro. Sí, todos le conocíamos la pequeña. Todavía está vivo él. Ya.
Y Enriquito también. Tiene 90 y tantos años ya. Iban rotando las funciones. Sí, Claro. todo, así que todos hacíamos de todo. De todo. Pero ellos eran como que estaban a cargo del comedor. Claro, ellos eran los del comedor. y de enfermería, Enfermería era el doctor, la señora enfermera que yo te decía de Selma Becker Selma Beck, que una alemana. ya. y Olga Thompson. Sí, también estuvo, pero poco tiempo estuvo ella. Sí, después ella se Tú y la Sarita que pasaba de noche. Ella era de noche. Estos trabajos son muy demandantes de tiempo. Sí. ¿Ustedes qué horario tenían ahí? La verdad, las cosas que no había, casi no había horario. Por razones de buen servicio, es lo que se usaba mucho. Claro, esa frase que daba para todo. Claro, daba para todo. Porque yo trabajaba todo el día, entraba a las 7 de la mañana y no tenía horario de vuelta. Ya, Porque la camioneta en ese tiempo iba a Santiago día por medio. Había una camioneta en el sanatorio que iba a Santiago día por medio. Entonces esa camioneta llegaba como a las 1 de la mañana, ya había que esperarla porque había que descargar y dejar las cosas en bodega. Y ahí Claro. me tocaba a mí. ya. Al otro día yo tenía que entrar a las 7 de la mañana, no me importaba que yo hubiese estado a la 1 de la noche bajando las cosas, no. A las 7 de la mañana. Otra vez a las 7 de la mañana. Igual. Claro. Así que fue bien sacrificado. Fue bien sacrificado la vida y todo. Se hizo. Pero después se fue arreglando también, porque Ya. lo hicimos. Fui delegado personal y empecé también a pedir ciertas cosas como delegado que favoreciera a mis compañeros. Claro. Por ejemplo, llegaban y pedían a veces que cuando Sarita, que era la noche, salía con sus días libres, 6 días, había que quedarse Claro. en la noche. Y al otro día tenía que trabajar igual. Claro. Aunque en ese momento, en la noche, usted hubiese tenido problemas con algún enfermo. Se amaneció, qué sé yo, el enfermo, y usted igual tenía que trabajar el día. No había día libre ni regalado. Entonces, claro. después de eso, yo empecé a normalizar la cosa. Claro, dije no. Esto si hay una persona que se queda, que es de servicio menor y se queda a cargo de una función de una profesional, lo más justo es que se le dé el día. Claro. Porque de compensación. no era pagado, Claro. es la noche. No Claro. era pagada la noche. Entonces, por lo menos el día. Eso era lo que se pagaba. Parece de mínima justicia. Pero ustedes tenían su propia casa, me imagino. Sí, ¿Y dónde quedaba? esta misma. Esta misma casa. Sí, aquí Empezaba cuando sí. recién nos casamos, no teníamos casa en realidad. Yo arrendaba, pero ya el correo que en ese tiempo estaba ya en el... ¿Dónde está el patio? El patito. Sí, ahí vivíamos nosotros. Y resulta que cuando me casé con él, mis suegros tenían esta parcela. Ya. Entonces mi suegro dijo, no, pues no van a vivir aquí. Fue y nos trajo en una mediagua y estuvimos viviendo aquí. Y tuvieron su casa Y ahí empezamos propia. a tener, claro, con alto sacrificio, Sí. pero tuvimos nuestra casa. Sí. Ahora, hablemos un poquito del doctor Enrique Lagos Pinto. ¿Cómo era él como director y como persona? Bueno, como director era bien seco, Ya. pero también él era bonachón, Era buena persona. sí, buena persona. Aquí al pueblo está muy agradecido de él. Y nosotros siendo nuestro el jefe nuestro, también de alguna manera nosotros le debemos harto. Yo por parte de mi hermano, porque de chico tenía un hermano enfermo y lo vi que lo venía a ver, entonces en la noche, y preocupado de él.
Así que el agradecimiento es grande porque después me toca trabajar donde él era mi jefe. Claro. Entonces, todas esas cosas se dan. De hecho, aquí a esta calle se le puso a Enrique Lago por un reconocimiento a su persona, y se querían llevar el nombre para la Playa Grande, que es donde está su casa, donde vivió él siempre, claro. Ahí. Entonces, claro, dijimos, pero aquí le iban a poner otro nombre, entonces dijimos no. Muchos trabajamos aquí. Claro. Trabajábamos aquí, por eso lo pusimos. Y queríamos tener aquí al doctor Lago para siempre. Bueno, el conocimiento. Leyendo por ahí un acta del Consejo Municipal de Cartagena, de la cual dependía Las Cruces hasta el año 61, se menciona que, dice, por un acuerdo del Consejo se concede una asignación de benzina y de aceite para el auto de un médico muy bondadoso que hay en la Casa de Reposo en Las Cruces, don Enrique Lago. Porque él atendía gratis, tengo entendido, a la gente de Las Cruces. Sí. Pero no sé si ustedes saben, que después empezó a atender gratis a la gente de Olavarca y del Turco. Conversando con su hijo, que también es médico del Hospital de San Antonio, es que a mi papá le cargaba cobrar. Todos sabemos cómo son los médicos hoy día. No hago más comentarios. Era exactamente un... Ahora, yo siempre pensé que la avenida La Playa, que así se llama la que va por abajo desde el Bellavista, digamos, del restaurante Bellavista, hasta la Playa Grande, debería haberse llamado Enrique Lagos, porque... Ahí estaba el sanatorio. Claro, pero ustedes le ganaron el quien vive a los que querían cambiarle el nombre. Claro, y después pues, se quería cambiar, pero tampoco se llegó a acuerdo. Claro, ahora... el doctor Enrique Lago, de acuerdo a lo que me cuenta su hija, su hijo se va al 70. Ustedes estaban ahí trabajando. Sí. El año 70. Sí, pues, estábamos ahí trabajando. Claro. Se va a trabajar como director zonal de Magallanes. Sí. ¿Quién asumió ahí la dirección de la Casa de Reposo? Yo pienso que ahí en ese tiempo el doctor Lago fue después del 70, tengo entendido. Después del 70 el doctor Lago fue a trabajar a Coyhaique. Ya. Pero por esto de político. Sí, claro, fue nombrado director de salud, pero el hijo me dice que fue de Magallanes. O sea, se fue a Punta Arenas. De Artagua, sí. Claro. Bueno, el hijo me di cuenta que fue exonerado el año 73, él era radical. Sí. Yo por lo que leía de él, puse por ahí en una nota, radical, bombero y masón, Sí. y eran las tres cosas, me confirmó después el hijo, Sí. porque era de la masonería de aquí de San Antonio y fue de los creadores de la bomba de Las Cruces. Sí. ¿Quién llegó ahí? ¿Se recuerdan quién asumió la dirección de la Casa de Reposo después que él parte? Bueno, la verdad que no nos acordamos del nombre, Ya. pero tenemos así lejana de las personas que habían, pero no nos acordamos los nombres de las personas que pasaron, porque pasaron varios médicos, Ya. y todos bien como era el doctor Lago, una cosa así. Ah, ya. Del mismo tipo de carácter. Sí, así. Había que llevar, era mucha gente la que trabajaba y había que llevar bien eso. Por supuesto. Claro. ¿Saben? A mí me sorprende la cantidad de personas que ustedes atendían. Sí. Pero no sé, no sé por qué me imaginaba que habían, no sé, 20, 30 personas, pero era
atendían a muchos enfermos. Pero no, pues, sí, yo creo que más de 40 pues tiene. Sí, Claro. generalmente estaba ocupado. Sí. Sí, Me imagino. sí. Bueno, ¿cómo llegaba un enfermo? ¿Cómo se le recibía? A ver, cuéntame cómo era el protocolo. Bueno, ahí lo que recibían era el médico, Por supuesto. claro, la enfermera. Ellos eran designados a sus piezas y la atención estaba. Claro. Porque ¿Y cómo era la relación que se establecía con los enfermos? Porque esta es una situación muy particular, po. Esto no era un hotel donde la gente va 2 días. claro, Era gente que, comillas, llegaba a vivir con ustedes. Sí, sí. yo diría que era casi un hotel. Ya, Yo diría en ese sentido que era casi un hotel, pero que con ciertas reglas. Eso era. Ya. Porque era la necesidad que necesitaba el enfermo. Según Claro. la necesidad que de alimentación es la que se le daba. Eso es lo que nosotros teníamos que hacer. y la atención médica que... Claro, estaba el doctor, era llamado en cualquier momento porque tenía la casa al frente. claro, él vivía en la casa que está frente Sí. una casa como de cuento de... Una casa, sí, era roja esa casa. Exactamente. Era roja. Hay una foto antigua por ahí que se ve roja. Sí. Era así. Ahí vivía ahí vivía la que cuidaba al doctor también, por la empleada de él, con la Norita. Sí, pues la Norita de ahí también pertenecía al servicio. Era Y funcionaria. la atendía a él personalmente en la casa de él. Claro, Ya. ella es la que le hacía todo. Ella tenía Le atendía a la atención al médico nomás. Y le Ya. atendía a la familia, todo. Pero Y ella ella- también compró terreno aquí, también tienen, a pesar de que ella no está, pero los hijos se quedaron con su Ya. También se arranchó en nuestro pueblo. la Norita. Sí. Sí, Y ella parece que venía de Puente Alto, ¿no? sí, Sí. hay varios. Bueno, en síntesis, ¿cómo fue la vida de ustedes en la Casa Reposo? Raquel. Mire, para mí fue sacrificado, muy sacrificado porque nosotros estábamos lejos de aquí. Bueno, igual cuando estábamos acá nos sacrificamos porque teníamos que salir volando para allá y yo no alcanzaba a venir por dar 1 hora de colación y venía mi esposo y a ver los niños, teníamos que verlo. Estaba todo el día ya, pero todo el día y salía tarde, la noche a veces. Claro. Pero más sacrificado fue cuando me tuve que ir a Fonasa, cuando me tuve que ir hasta ya después de 73, porque ahí teníamos que viajar, teníamos que salir allá afuera a buscar vehículos que nos llevara, y a veces no teníamos ni plata porque siempre hemos ganado una miseria. Claro. Y también preocupaba a los niños. Yo tenía, fuera de los 2 niños que tuve con él, tuve 2 hermanos que me traje chiquititos yo cuando llegué aquí y mis 2 hijos que me quedaron de mi primer matrimonio. Claro. 3 me habían quedado, pero se murió una chiquitita. Así que eran 6 hijos que tenía que estar preocupados, entonces era mucho de llegar aquí, lavar y hacer todo el asunto. Y que tenía que tejer para poder hacer unos pesos, para poder tener... Además. Sí, en eso fue sacrificado. Pero la vida en sí en el sanatorio fue bonita. Ya. Fue como un segundo hogar eso. Sí, sí. Trae muchos lindos Viendo recuerdos. las proporciones de que nadie suple el lugar de uno. Claro. Los ¿cierto? compañeros, yo Claro, de donde hay hijos y uno está obligado a venir a la casa, pero el tiempo es el que nos faltaba, porque nos absorbía mucho tiempo. tenemos Era muy demandante. Sí, tuvimos buenos compañeros también. También era una familia. O sea, una muy buena convivencia Sí, laboral. buena Con, convivencia Sí. también, sí. Con los Y ya compañeros. también lo triste es que se están yendo todos, pues ya los quedan, ya estamos quedando poquito. Porque aquí, por ejemplo, teníamos a Ramón Berrueta, que a lo mejor escuchó. sí, También falleció hace poco él.
Rogelio está vivo todavía, Rogelio Piñeiro, Manuel Piñeiro, que esos también fueron funcionarios ya. Quiero acordarme de todo por si sale después para que ellos se vean. Exactamente. Y yo no lo he olvidado. Exactamente. Y no te cobren sentimientos. Sí. Y a mí no te olvidaste. Y tú, Juan, ¿cómo recuerdas tu vida en...? Bueno, la verdad que para mí, yo siempre he dicho, eso fue un segundo hogar, con bastante amigos, padrinos, tengo padrinos de ahí, de Enriquito Cordero, que tiene ahora una edad muy... Y nos comunicamos hasta hace poquito, venía él, porque hoy día está en Santiago, y tiene casa aquí en Vista Hermosa, no, una callecita más allá. Ya. No es Vista Hermosa, pero más o menos por ahí. Y era mi padrino, y yo lo invito cuando viene en verano, lo invito aquí a la casa. Y él me invita allá. Por Así que supuesto. lo pasamos con la edad que tiene, y todo eso es muy querido por mí, porque también de alguna manera él me enseñó ciertas cosas. Y un tipo grande, digamos, una persona querida, Claro. por todo, porque cuando uno aprende de alguien, bueno, le agradece todo lo que Por aprendió. supuesto. Por supuesto. Sí, de eso se trata la vida, ir aprendiéndola. Y él era buen esposo, tranquilo, no tomaba, tipo decente. Buen padre. Tenía muchas cualidades. Muchas virtudes. Muchas cualidades. Es muy, muy querido. Claro. Muy querido. Todavía no conversamos con la hija de él. Sí, muy querido. Bueno, ¿y esta historia cuándo se termina? ¿En qué año deja ya de funcionar como casa de reposo de Sermena? En el 73. Ya, en el mismo 73. Sí. Ya, Ahí fue difícil también porque nosotros ahí con el doctor éramos todos radicales. ya. Éramos todos radicales, entonces también salimos todos exonerados mucho. Por el doctor. Estábamos hablando entonces que llega el 73 y se produce el golpe militar y termina la casa de reposo. Y nos mandan a todos, a unos a Santiago, porque nos repartieron. A unos los echaron, a otros a Santiago y a nosotros los tocó en San Antonio. Gracias a Dios. Nos mandaron a San Antonio, quedamos ahí con mi esposo y... ¿Los dos partieron a San Antonio? Sí. Fueron destinados a San Antonio, ya. No. ¿Y a San Antonio qué? ¿Al hospital? Era una oficina de FONASA. Ya, la oficina de FONASA. Y hay algunos que fueron al hospital también. Claro. Sí, pero ahí en la oficina también tuvimos que trabajar con la presión de que no era, porque no éramos de partido. Claro. Teníamos jefes que eran de derecho. Exacto. Entonces tuvimos un tiempo mal. Y yo creo que seguimos mal porque nos subieron nunca el sueldo. Seguimos mal. Seguimos mal. Pero nos duró un tiempo y ya pensamos nosotros que ya no daba para más. Y yo me retiro. O sea, me hicieron retirar. Claro. Les agradezco muchísimo. Ha sido para mí una muy grata conversación, un privilegio conocer esta parte de la historia que muy pocos conocen. Muchos suponen, pero que muy pocos conocen en detalle, sobre todo por el relato de sus protagonistas como fueron ustedes. Muchas gracias. Agradezco. Gracias. Gracias.